le invito a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 2. Hemos estado leyendo estos pasajes en todas estas semanas, bueno, estas 2 semanas, ya pasaron 2, este es el tercer sermón. Y repito, el título es una mirada teológica al origen del matrimonio y la familia. Y esta es la tercera parte. Pero la serie en general, repito, el título es la familia bíblica. Y en primeraiglesia.com, ese es el website de la iglesia. En Apunte Pastoral, que es .com, que es mi blog o mi página donde ustedes pueden encontrar los puntos y bosquejos a los sermones y estudios. En algunas ocasiones están solo los puntos principales. Hoy están los puntos principales y algunos subpuntos. Pero luego que yo termine todo, lo voy a estar poniendo en el website de la iglesia como un manual para la familia, porque yo utilizo esto a veces en clases y en algunas conferencias que yo hacía antes. Y creo que es bueno utilizar esto como un recurso para nuestras familias. Así que dicho esto, vamos a la palabra de Dios en Génesis. Ahí les invito en Génesis capítulo 2. Y ustedes ya conocen el capítulo el capítulo 1 es la creación, el capítulo 2 no es una creación en añadidura, en cierta manera parece que sí lo es, pero creemos que todo esto es parte de la creación de Dios, de la creación del hombre y la mujer en el 6º día. Claro, a veces es difícil poder definir con exactitud la cronología de la creación, de lo que pasó. Y siempre me gusta recordar la manera suena un poco chistoso, sarcástico, nosotros no estuvimos allí el 6º día, cuando Dios creó a Adán y a Eva. No pudimos ver con exactitud cómo fue. Dependemos de lo que la Biblia nos da. Y la Biblia no es un libro, repito, de ciencia. O sea, donde vamos a aprender biología, fisiología, arqueología. No, hay de todo, pero no es para enseñarnos eso, no lo es. La Biblia, como decía Galileo Galilei, es no para enseñarnos cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo. Y Génesis capítulo 1 y 2 es parte del plan de Dios, que es clave para verlo, para entenderlo, para nuestro caminar, nuestro peregrinaje, para ir al cielo. Porque esto es lo que pasó en el principio. La creación, la caída, la destrucción de nuestra raza humana y cómo Dios la restaura, y es el proceso de restauración que viene con los años cuando llega hasta Cristo, y luego el proceso final cuando venga Cristo en su regreso por su iglesia, por su pueblo, y entonces la nueva tierra, el nuevo cielo. Esa es la historia de la Biblia. Así que me gusta aclarar esto porque Génesis nos va a dar conceptos e ideas para la vida práctica en nuestro caminar. Y dentro de esos conceptos y principios y de teologías que aparecen en Génesis está la teología del matrimonio. Y ahí está en Génesis capítulo 3 el siguiente versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. No leo los otros versículos porque ya los leímos el domingo pasado y anterior también. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y hablamos de ese pasaje que era muy interesante. Dijimos que no era costilla, era de su costado, de su lado. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró, o de su lado, la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre de ese lado, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Dios dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La razón por la cual dice varona es porque es un juego de palabras que aparece en el hebreo. En español no se ve tan bonito como en el hebreo, que es isha, y la manera en que aparece. Pero en español sería entonces varón y varona. Porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Notemos el versículo 24 que dice, por tanto, es una conclusión
debido a lo que pasó cuando Dios buscó la ayuda idónea para Adán, debido a toda esa historia, debido a lo que acaba de pasar, entonces dejará el hombre, es una conclusión, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y añade, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo quiero que enfaticemos el primer versículo de estos dos, el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Oh Señor, enséñanos en esta noche, en este estudio, en este sermón, a que nuestros matrimonios, todos nos gocemos en tu palabra, a que aprendamos más de tu doctrina, de tu teología en este libro hermoso de Génesis, que es difícil, a veces no nos gusta. Tienes cosas aquí que no nos gustan, Señor, pero tú lo has dado para que nosotros creamos y veamos a Cristo ahí en este libro, Señor. Ayúdanos, enséñanos a ver más a Cristo y que nuestros matrimonios sean más bendecidos en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en esta porción bíblica, porque estamos hablando del aspecto teológico. Y expusimos varios principios, no quiero añadir una introducción más, pero es necesario para aterrizar en el principio porque hoy vamos a hablar del principio número 7, el séptimo principio que estamos sacando de estos dos capítulos. Después vienen otros principios cuando comienza el capítulo 3. Pero hasta ahora hemos visto el principio de la creación, cómo Dios ha creado todo lo que existe, incluyendo el matrimonio. El matrimonio es una creación, es una institución de Dios. El principio número 2 es el del orden de Dios. Dios ha puesto todo en un orden. Varón y hembra los creó, hay género. Dios hizo al matrimonio específicamente para ser formado por un hombre y una mujer. Principios que hoy en día hay que predicarlos. Años atrás no hacía falta, se daba por sentado, pero desgraciadamente hoy en día sí hay que hacerlo. Luego aparece el principio 3, que es el principio del propósito de Dios con el matrimonio. Y es el propósito de la multiplicación, de la fructificación. Eso es lo que Dios quiere. De alguna manera Dios quiere que se vean las bendiciones en un matrimonio. Dijimos también que el cuarto principio sería la provisión de Dios. Dios provee en el matrimonio. Y esto es clave en la vida del matrimonio. Dios provee. Hay momentos difíciles de prueba. Bueno, Dios provee. El principio número 5 es el principio del papel del hombre como vigilante del jardín. La familia es un jardín y Dios quiere que nosotros seamos vigilantes y trabajadores, los custodians, los que trabajan, los que protegen ese jardín y lo cuidan y bueno, los que trabajan allí. Número 6 es el principio del papel de la mujer y ella es la ayuda idónea de este vigilante del jardín. La ayuda perfecta, la ayuda única que está al lado del hombre que cuida el jardín. Y eso la hace a ella también vigilante, trabajadora, colaboradora de él. Y el principio de hoy es el principio de la unión del matrimonio. Este es el principio que ya habla del matrimonio en sí. Y lo que dice es que en una conclusión o de manera conclusiva a lo que pasó en el Génesis 1, en Génesis capítulo 1 al final, cuando Dios creó en el sexto día, y de manera conclusiva también a lo que aparece en el capítulo 2. Tengan en mente que los capítulos y versículos no existían. Así que si uno logra quitar eso en su mente, de los capítulos y versículos puede ver todo el bloque hermoso de esta poesía, que es para mostrarnos lo que Dios hizo y cómo lo hizo. No hay detalles, faltan muchos detalles. Hay momentos que parecen que hay contradicciones, hay cosas que no entendemos, pero lo que sí está claro es que Dios creó. Y en ese paquete hermoso de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer. Y entonces, por tanto, o de manera de que esto fue así, o por razón de esa creación, por tanto, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuánta teología no hay aquí? ¿Cuánta? Hay mucha. Para empezar, este pasaje hay que verlo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, simple. Es aquí donde vienen los teenagers y dirían, hello. ¿Por qué preguntas hello?
I knew that. Yo sé por qué. La respuesta es sencilla. Porque somos cristianos. Y todo lo de nosotros es por Cristo, a través de Cristo. Efesios capítulo 1 y 2. Mírenlo, es lo más hermoso para entender lo que es Cristo en Él. En Cristo por Él. Todo es Cristo. Y nosotros en el matrimonio todos tenemos que verlo también a través de Cristo. Vamos a hacer una breve reseña teológica y en los sermones vamos a ir aterrizando aquí para que vean cómo todo tiene sentido. Y el problema de los matrimonios en nuestras iglesias está en la mala teología. O si se conoce, no se aplica, no se vive. Eso es una de las dos cosas. Porque la teología sale de la Biblia, la doctrina emana de la Biblia y eso ha de ser ha de provocar nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar, de pensar, de hacer, nuestra integridad, o sea, lo que pensamos y creemos con lo que hacemos concuerda. Bueno, ¿cómo funciona esto? Para empezar, número 1, entendamos este principio a la luz del Nuevo Testamento. Y aquí hay 3 o 4 cositas que ver, pero la primera es Jesús. Jesús citó este pasaje cuando los fariseos le preguntaron sobre el repudio de la mujer. Sí, porque siempre nosotros nos hemos encaprichado en la mentalidad pecaminosa del hombre en mirar a la mujer lo que ella hace y deshace cuando nosotros somos peores. De hecho, no fue Sara quien se fue con un hombre a formar una familia, fue Abraham el que se fue con una mujer. Y como los hijos aprenden de los padres, esa falta de fe de Abraham, esa manipulación de su esposa Sara en darle una sierva para cumplir el plan de Dios. Y Abraham accedió, una muchacha, una mujer más, uy, qué rico, me voy a la cama con una, carne nueva, mente pecaminosa. Pues como nosotros aprendemos del padre de la fe, pues ¿qué ustedes creen que pasa en nuestra mentalidad? Teología práctica, esto es teología, no estoy diciendo nada extraterrestre ni liberal, no, esto es nuestro. Del padre de la fe aprendemos que nosotros podemos hacer lo que deseemos. Y así vemos en la Biblia gente grande de Dios haciendo disparates. Hombres utilizados por Dios fallando y vuelven a fallar. ¿Y por qué? Porque el padre de la fe lo hizo. Claro, no quiero dar un toque psicológico, de un psicoanálisis de Abraham y de los hijos y los descendientes de él, como todos hicieron algo parecido. Pero ¿por qué lo menciono? Porque nosotros entonces llegamos a la época de Cristo y la pregunta de aquellos fariseos, claro, tentando y tratando de coger a Jesús en una trampa, porque siempre querían molestar y fastidiar en la obra de Jesucristo. Le preguntaron entonces, dice Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras de predicar, se alejó a Galilea y ahí estuvo caminando y los fariseos, esta es mi propia traducción, fueron caminando y molestando y hablando y cuestionándole de muchas cosas y le preguntaron para tentarle, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yo quisiera meterme en esta expresión porque esto es un juego de palabras que ellos utilizaron o de ideas para hacerle una trampa a Jesús. Yo no voy a meterme ahora en el significado de la pregunta por qué lo hacen, solo voy a la respuesta de Cristo. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Y ahora vamos a Génesis 1 y 2. Hombre y mujer los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su madre y los dos serán una sola carne. Jesús citó el pasaje de Génesis capítulo 2 versículo 24. Jesús lo citó. Jesús creía en ese pasaje. Jesús, el creador que se hizo hombre. El creador, el que dijo, bueno, el que estaba en la creación y era parte del creador. Este Jesús, un ser que tan grandioso, tan hermoso, figura de la Trinidad. Él estaba allí entre aquellos que dijeron, hagamos al hombre. Por eso es en plural. Claro, los que no son cristianos no entienden esto. Cuando dice Elohim, porque la gente está estancada en él, que es Dios en hebreo, pero Elohim es plural. Hermoso nombre de Dios.
porque Dios no lo puede contener un solo nombre. Bueno, ya esa es teología que ustedes conocen. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cristo Señor poderoso y sabio, le dijo a aquellos fariseos: ¿ustedes no conocen el libro de Génesis? ¿El libro de Bereshit? ¿Ustedes no lo han leído? Déjenme decirle algo. Fíjense lo que dice el capítulo 1. Primero, que hombre y mujer los hizo. ¿Ok? Para que no haya duda. O sea, no hay duda. Y entonces añadió: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces Jesús, ¿saben lo que hizo? Dios hizo Él le dio su propia aplicación, que es una aplicación y una explicación divina, porque viene de Cristo. ¿Y cuál es la explicación divina que Él da? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Como ustedes no saben leer bien, yo se lo voy a explicar, le dijo Jesús. Ya no son dos, ahora son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y allí se lo restregó en la cara. Ustedes no saben leer la Biblia, el libro de Bereshit, el Torah. Ustedes no saben. Bueno, ahí está claro. Y entonces, como dice eso, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué yo comienzo con Jesús? Porque Jesús conocía el principio de la unión, que es el principio que estamos viendo, es el principio número 7, es el principio donde el Señor quiere que nosotros entendamos que un hogar, en una familia, en un matrimonio, tiene que haber una unión completa que no se puede romper, no se puede despegar. Despegar dije, ahora veremos, más adelante veremos por qué dije despegar. No, el hombre no lo puede hacer con sus éticas y valores, no puede hacerlo, porque sí, bajo el concepto del hombre es fácil divorciarse, pero bajo el concepto de Dios, el creador de esa institución, de esa compañía, de ese ejército, porque no hay un ejército más fuerte que el de un hombre y una mujer. Eso es poderoso, esa es la base de una nación. Y aquí vamos a estar aterrizando durante los próximos sermones, porque lo que está pasando es una crisis. La crisis económica, la crisis sociológica, la crisis fisiológica de los problemas que están ocurriendo. Todo lo que está pasando en el mundo es debido a la ruptura de los matrimonios. Las familias están siendo atacadas, están bajo ataque. El diablo está destruyendo las familias. Por eso es que usted ve, para que vea que yo no estoy diciendo bobería. Por eso es que usted ve un científico haciendo una maniobra y creando cosas microscópicas que sean dañinas, armas que sean dañinas. ¿Por qué? Porque no tuvo un papá que le dio un par de nalgadas bien duro y le educó y le dijo: usted tiene que ser un hombre de bien. Cuando sea un biólogo y un científico, no cree, usted no vaya a inventar un arma biológica. Por eso usted ve un político o los políticos enseñando cosas que no son correctas en cuanto al matrimonio, porque su papá probablemente no estuvo allí en el hogar con su mamá, y entonces él creció en los 60, una generación de personas que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, y vinieron los hippies, baby boomers, perdieron el concepto de familia, y ahora sus hijos y nietos estamos también creando otra crisis. Porque nosotros no entendimos lo que es que el hombre no puede separar eso. Así que fíjense el valor de este pasaje. Y luego los fariseos, ¿qué ustedes creen que hicieron? Le preguntaron: bueno, pues ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Te cogimos, maestrico. Sí, te cogimos. Y Jesús le dijo: no, fue por la dureza de vuestros corazones. Fue porque ustedes tenían un corazón tan duro que Moisés estaba hasta aquí de ustedes. Y le dijo: ok, divórciense. Ya, no importa lo que Dios me dio en la ley. Hagan lo que quieran. Eso fue básicamente lo que Jesús les dijo. Dijo otras cosas y yo no voy ahora a explicar todo lo que él lo dijo y por qué lo dijo, porque tengo unos argumentos para decir que Jesús, aún con lo que dijo, él no estaba afirmando: divórciense. No, él era estricto. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios para Jesucristo era que el matrimonio expresaba, Jesucristo lo sabía, nuestro Dios que se hizo hombre, que se encarnó. Él sabía que el matrimonio miraba proféticamente a Jesús y a su iglesia. Cuánta teología hermosa que hemos ignorado y hemos fallado. Por cierto, es interesante que Marcos añade un detalle, y es que en privado los discípulos le preguntaron a Jesús en la casa sobre lo que él había enseñado. Dice así el pasaje en Marcos 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, cometa adulterio contra ella. Básicamente le fue más fuerte que a los fariseos. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, cometa adulterio. Y sabe la conclusión de los discípulos, ¿cuál fue? Entonces es mejor no casarse. Es lo que ellos concluyeron. Esa conclusión la pone Mateo. Pero me gusta que en privado Marcos es el que añade ese dato. En privado los discípulos le preguntaron a Jesús porque se quedaron con aquello en la mente. Y la conclusión de ellos fue, bueno, pues entonces mejor no casarse. Y por cierto, Jesús le dio otra enseñanza. Bueno, eso solo lo hace el Señor, porque hay quienes se hacen eunucos, hay quienes los hacen eunucos. Y Jesús le da unas enseñanzas sobre los eunucos y le dijo, pero eso es de parte del Señor. Tiene que venir del Señor. Así que es importante eso porque es una manera más en que Jesús está reforzando el valor de la teología de la unión de una pareja. Luego llega el apóstol Pablo, al cual hay que citarlo, aunque muchos lo critiquen, porque Pablo nos dio 13 cartas. Es un porcentaje inmenso de lo que es, 50% de lo que es el Nuevo Testamento. O sea que Pablo nos dio el toque teológico que los otros apóstoles no nos dieron. Y una de las cosas que el apóstol Pablo utilizó en su escritura, uno de los versículos, fue este también, de Génesis capítulo 2:24, cuando habla de que las mismas palabras de Adán. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y será una sola carne. Él las citó y 2 veces dio 2 enseñanzas grandes basados en ese versículo. En 1 Corintios 6, del 2 al 20. Ustedes lo leen después. Pero lo que enseñó ahí es que tenemos que tener cuidado de no cometer fornicación, ni unión con una mujer, con una ramera, cito al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros nos unimos a una mujer en una sola carne. Y básicamente el apóstol Pablo está enseñando en 1 Corintios 6, del 2 al 20, es cómo vamos a unirnos en una sola carne con alguien que se une a otros hombres. Así él está hablando del valor del matrimonio. Es santidad. Es santidad. Y una aclaración, él enseña esto de un tono de voz que alcanza también al hombre. No es como, por ejemplo, esto es bueno recordárselo a los latinos, porque los latinos enseñan a sus hijos, tú puedes tener las novias que tú quieras, no importa, para eso eres macho. Al menos mi generación creció escuchando eso de las abuelas. Y escuchó a veces mujeres cristianas y crecemos a veces escuchando cosas. Y escuché una señora una vez, esposa de un diácono, bueno, no la escuché yo, alguien me contó que ella se refirió a un joven de la iglesia, a él y le dijo que sí, agarra todo lo que tú puedas con esa muchacha, bésala todo lo que tú quieras y después la dejas. Una mujer cristiana, esposa de un diácono, esto hace años. Así que nadie puede ahora ponerse a preguntarme ni nada. Estamos hablando de tantos años que yo no había nacido y tengo 50. Pero las historias caminan, corren y a veces vienen de buenas fuentes. Y yo después veía a esa señora ya mayor y habiendo conocido y escuchado eso, yo no podía concebir que una mujer cristiana y de fe dijera tal disparate. Y se lo dijo al hijo del pastor. Y yo me pregunto, pero qué barbaridad. Si yo escucho a alguien o entero a alguien así en mi iglesia diciéndole algo así a mi hijo, yo no sé si me va a escuchar con mi lado isleño, decimos los cubanos, con mi parte. No sé, eso no está bien. Es interesante que el apóstol Pablo también enseñó
en otro pasaje, y eso lo pueden buscar en Efesios 5, 21. Ustedes lo leen del 21 al 31, Efesios 5, 21 al 33. Ustedes lo leen porque yo no tengo tiempo para eso. Esto es un toque teológico. Ahí en el famoso clásico, como decimos, del someteos los unos a los otros, que las casadas se sometan o se sujeten a sus propios maridos, y los maridos también. Bueno, ustedes conocen todo ese pasaje. Bueno, el mensaje en el versículo 31, el apóstol cita también Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y añade, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, el matrimonio, según la teología del apóstol Pablo, que es del Señor, representa también la unión de Cristo y la iglesia. Cristo no deja a su iglesia porque Él se une a ella o se unió a ella, y por cierto, se unió a ella mediante la hermosa primera ceremonia de la cruz. Hablando de teología, esto es doctrina, esto es teología. Cristo se unió a la iglesia. Bueno, sabemos que antes de la fundación del mundo, muchos cuestionarían esta última expresión. Yo no voy a meterme en eso, pero sí, fue desde antes de la fundación del mundo. Él tenía su iglesia hermosa, murió por ella en la cruz. ¿Y saben qué? Pero la hermosa boda serán las bodas del Cordero. Pero esa ceremonia para comenzar ese proceso de compromiso no fue una ceremonia cualquiera de fiesta y celebración, fue de sangre, fue en la cruz. Hablando de teología y de doctrina, esto es doctrina. Cristo comenzó su unión con la iglesia, no solo antes de la fundación del mundo, sino en la misma cruz. Y el apóstol Pablo hace alusión a todo esto en Efesios 5, 21, 33. Ahora, eso es en el Nuevo Testamento. Pero yo voy a retroceder ahora al pasaje original, al pasaje del Torá, de la ley, de Bereshit, de Génesis, como diríamos. En ese pasaje Moisés, quien recibe estos 5 libros de la ley, por supuesto. Sabemos que hay porciones que él no las recibió. Él no escribió de su muerte. Lógico, claro que no. Hay muchas cosas que él no escribió. Le escribirían los sacerdotes o algún otro profeta, alguien, o quizás Josué. Hay muchas teorías, pero sabemos que hay porciones que no escribió, sentido común. Así que para eso es para cualquier inteligentón que quiera cuestionar esto, porque ahora hay de todo. Pero en el contexto original, aquí en este pasaje había tanta doctrina para el pueblo de Dios que salía de Egipto, que ya de entrada ellos recibieron lo que Dios quería que ellos entendieran sobre el matrimonio. Y esto es vida práctica para el cristianismo, déjenme decirle, porque este es un pueblo que estaba saliendo salvaje de la nación de Egipto, de la esclavitud. No sabían cómo lidiar, es como cuando abren un ganado o las puertas de un potrero y dejan salir vacas y bueyes o caballos y salen para afuera. Bueno, claro que salen para afuera, no van a salir para adentro, pero salen. Y es un desorden total. Es un caos sociológico. Es un caos moral, porque ellos estaban aprendiendo con Moisés de Jehová Elohim, del Señor Dios, el Dios de las huestes, Jehová Sabaoth. Estaban aprendiendo del Dios de las huestes, que los defendiera de Egipto y los llevaba en el camino en el peregrinaje. Pero ellos no tenían ni idea, ellos habían sido unos esclavos, ellos habían sido unos, ¿cómo decirlo de la manera más fina? No tenían nada, no tenían ni ejército. Josué, la gente especial de Moisés, los organizó. Ellos eran un desastre. Imagínense los matrimonios esos caminando en el desierto. Tenían que recibir una ley. Tenían que recibir órdenes porque los hombres iban a estar con sus esposas pero mirando a otras mujeres. Por eso es que están las leyes y no codiciarás la mujer de tu hermano. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque aquel pueblo iba salvaje.
Y veía a su mujer sudada, cansada del camino, veía a la otra que quizás le gustaba más, ajá, qué linda, pero estaba casada, tengo que esperar cuando él no esté, porque aún en la viña del Señor pasa de todo y solo Dios pone sus mandamientos, su ley, la ley de Cristo ahora en nuestros corazones para que los matrimonios puedan vivir vidas fructíferas en la comunión, en la coinonía que hay en Jesucristo. Fíjense toda la implicación teológica. Y eso que no estoy tocando todavía, todo lo que viene. Bueno, esto es internet. Tengo que cuidarme porque mis hermanos de audio tienen que irse a descansar. Ahorita vamos a detenernos. Y ustedes pueden apagar el sermón y después continuar. Pero no olviden que esto es teología. A veces queremos sermones, conferencias motivadoras de los matrimonios. Animan mucho, pero poca teología o cero. Muchos chistes. Yo tenía como 3 chistes, pero esto es tan importante que no hay tiempo para hacer chistes. No hay tiempo para en el púlpito soltar chistes. Se me va a veces una que otra ilustración que me viene a la mente y no está planificada. Pero queremos reírnos y relajarnos, pero esto es serio, amados hermanos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso, un tiempo triste. Y por cierto, los matrimonios que estamos viviendo ahora en esta época de virus y de pandemia, donde estamos en los hogares y muchos están que no se resisten verse más. Cuidado, por eso es que esto es importante. Estas tragedias que están ocurriendo últimamente vienen del Señor con el propósito, no diríamos de filtrar las iglesias o nuestro caminar con Cristo, porque tenemos que mejorar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Pero también nos hace que nos detengamos y tomemos más tiempo con nuestras familias. Estuve leyendo unos websites, una información muy interesante sobre el hijo de un pastor que admiramos mucho, un joven de 20 y pico de años que ha negado a Jesucristo y tiene su website, tanto suscriptores como su padre, que es uno de los teólogos de los últimos 40 años, más importante que tenemos entre los evangélicos, especialmente entre los bautistas. Y este joven ha negado la fe, se burla de la fe. Y uno se queda, pero ¿cómo es posible que el hijo de un hombre tan grande como ese? Y eso asusta. Oigan esto a nuestros hijos, porque eso asusta. Uno dice, bueno, si ese es el hijo de un hombre como ese, con razón hay que depender de la gracia de Dios, porque uno mismo no puede salvar a nadie. Es la gracia de Cristo. Bueno, volviendo al pasaje original. Aquellos matrimonios que salían de Egipto necesitaban orden, necesitaban teología. Y déjenme decirle algo importante en cuanto a esas palabras que aparecen en Génesis 2:24. Estas son las palabras que expresan la teología correcta, los pilares de la construcción de un pacto. El pacto entre Dios y su pueblo aparecen allí. Dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Anoten eso, dejará. El pueblo de Dios tenía que dejar a los falsos dioses, a los falsos techos, aquellos que les estaban cubriendo, tenían que dejar eso. Número 2, para unirse a un nuevo Dios, a Jehová. Y luego, número 3, convertirse con una nueva relación con un nuevo Dios, que era el Dios verdadero, que no era nuevo para ellos, porque lo habían olvidado desde que llegaron a Egipto. Así que, teológicamente hablando, cuando aquellos creyentes escucharon el libro de Génesis, ellos entendieron bien claro lo que les estaban diciendo. En Génesis capítulo 1 les estaban diciendo, Jehová Elohim es el Dios verdadero. Él creó a los que les llaman dioses allá en Egipto. Jehová nuestro Dios es el Dios verdadero con el cual hay que tener un pacto. Un pacto así como el del matrimonio. Tenemos que dejar donde quiera que estuvimos en el pasado, para entonces tener una nueva relación. Unirnos, pegarnos en una nueva relación y convertirnos en una sola
persona en un solo ejército donde Dios está presente junto con su pueblo. Y por cierto, el arca de Jehová, el arca del pacto, traería una visión más clara de esa hermosa pareja, Dios y su primera iglesia, la iglesia del desierto. ¿Cuánta teología? Claro, siempre están los que cuestionan esta teología. Yo no voy a perder mi tiempo para hacer una apología, un análisis apologético de cómo esto es real, porque no es el tiempo ni la ocasión. Esto es para despegar bíblicamente, hablarle a los matrimonios. ¿Y qué decirles? Después que entendemos la teología. Número 2. El matrimonio es dejarlo todo para unirse inseparablemente con el propósito de compartir el resto de la vida o sus vidas con la otra mitad. Repito, es un poco largo. Se le puede dar para arriba. Al punto 2 romano. Ahí está. El matrimonio es dejarlo todo para unirse inseparablemente con el propósito de compartir el resto de su vida o de la vida con la otra mitad. Una aclaración, ¿por qué utilizo la palabra mitad? Ya espero que ustedes hayan entendido lo que dije y no es mío, no es un invento mío. Ustedes búsquenlo en diccionario, pregúntele a personas eruditas en la lengua hebrea. Ahí no es la palabra costilla, sino que en ese lado, en esa mitad del cuerpo, de ahí sacó algo para construir a la mujer. De ahí que pudiéramos decir que es la otra mitad, nuestra mitad. Se unen para ser ese ser que el Señor quiere que seamos. Ese es el matrimonio. Pero eso lleva un proceso que está fácil de distinguir. Por tanto, dejará. Dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra hombre aquí, Adán, pudiéramos decir que está representando a tanto al hombre como a la mujer. Y es bueno aclarar eso porque puede ser que la mujer piense, bueno, el que tiene que dejar a sus padres es el esposo, no yo. Así que yo me llevo a mi mamá a vivir a mi casa. Y cuidado porque aquí eso no es la implicación. Y hay consejeros que quizás pudieran tratar de ayudar explicando eso. Pero claro, en general, déjeme decirle, en la consejería se critica tanto la secular como la religiosa, como la cristiana o espiritual, porque hay varias religiosas. Se critica esto de que vaya una tercera persona a vivir con uno. Hay momentos donde eso es posible. Y yo digo esto con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque son temas que los pastores y los consejeros no quieren mencionar, pero me corresponde mencionarlo. Porque para eso estoy aquí, me tienen aquí de pastor y predicando y enseñando este tema, que fue pedido en varias ocasiones. Y lo hago con un enfoque teológico porque ese es mi entrenamiento. Y aún cuando estudié consejería matrimonial en el seminario, porque parte de mi estudio eran dos carreras simultáneas, era la consejería matrimonial. Déjenme decirle que aún allí todo era teología, porque en el mundo cristiano y bíblico todo es a través de las Escrituras. Y la Escritura es Biblia, la Escritura o la Biblia es teología. Cuando la Biblia nos habla de dejar, estamos hablando de dejar la sombrilla, el techo que teníamos. La palabra dejar es muy interesante, es una palabra hebrea que tiene que ver con abandonar. Abandonar a los padres, está ahí, es hebreo, no voy a discutirlo, todo depende de cómo uno lo utilice. Con rechazar también, sí, con dejar atrás, con soltar, con abandonar. En algunos momentos el verbo tiene que ver con desamparar, con descuidar, eso es cuando es kal. Los verbos hebreos tienen unas declinaciones muy interesantes, le llamamos kal, piel, bueno, depende en cómo se utiliza, cambia el significado. Y los significados son tantos que son muy interesantes. De hecho, la palabra abandonar se traduce como abandonar 129 veces en la Biblia.
Interesante. Pero en Génesis queremos decir, dejará. Pero es que lo que quiere la palabra de Dios que nosotros entendamos es que estamos desconectándonos para tener una nueva conexión. Y no podemos tener dos desconexiones simultáneas. Cuando yo trabajaba en electricidad, recuerdo que a veces encontrábamos líneas que tenían, habían que correr, bueno, no se puede decir esas cosas porque eso es ilegal, y no podía pasar, nosotros teníamos que ir chequeando las líneas y ver los errores que había. Y a veces había líneas donde habían dos líneas con corriente. O sea, cuando lo pusieran allí, pero ¿quién puso este blanco con un cable blanco y uno negro para que sean los eléctricos? De hat, le decimos de corriente, y el blanco es neutral, y entonces está el ground, que es uno verde. Y yo, pero ¿quién se le ocurre? ¿Qué pasó aquí? Hay que ir a la caja a ver, y es que había otro falso contacto, donde el blanco de alguna manera estaba cogiendo corriente. No se puede tener dos corrientes, dos electricidad, no se puede. No se puede tener dos sombrillas, es una sola. Y cuando un hombre y una mujer se casan, ya vienen a ser parte de un solo techo. Eso es lo que enseña la palabra. Sí. Me gusta, como decía John Bunyan, el autor del Peregrino. Él escribió muchos libros más. Él tiene un libro donde hace un comentario o notas sobre los primeros 11 o 12 capítulos, algo así, de Génesis. Y a mí me gusta cómo él se refiere en este pasaje. Él dice, Cristo mostró el ejemplo de unirse cuando se encarnó o en la encarnación. John Bunyan todo lo veía en Cristo. Eso es lo bíblico. Y él veía en Cristo el ejemplo de Cristo cuando dejó a Dios, la casa de su Padre, para venir a estar aquí con la iglesia, morir por la iglesia, salvar a su iglesia. Que tuviera restauración, porque es un ministerio de restauración. Dice 2 Corintios 5:20, para que vean que esto es bíblico, porque así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ministerio de reconciliación. Eso es lo que hace Cristo, la gracia de Dios. Reconciliarnos con Dios. Y Él dejó su casa. No se afanó, no se aferró, como dice Filipenses. No, sino que se despojó a sí mismo. Y vino a tomar forma de siervo y hasta morir. Y muerte de cruz. Y eso es un ejemplo para los hombres, por cierto. Me gusta ese enfoque de John Bunyan, porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. En el matrimonio uno deja todo para unirse con su esposa y viceversa. Se une, deja... ¿Qué tiempo llevo? Yo sé que te estaba viendo, pero no importa. ¿Eh? 42 minutos. Ok, voy a dar 10 minutos más. ¿Está bien eso, ingenieros? Me hicieron así. Les acabo de preguntar si me daban una hora más y me dijeron que sí, así. 10 minutos. Cuando llega a los 10 minutos me hacen señal. Fíjense, cuando uno deja a sus padres para unirse con su futuro cónyuge, con su esposo, con su esposa, estamos hablando de que está dejando una armonía tipo Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero está dejando esa armonía no para romperla, no. La deja ahí, pero su primera armonía llega a ser ahora su esposo o su esposa. Digo esto para que tengan un toque teológico de estos pasajes, aún los salmos, cuando se aplican a los matrimonios. Y se nos dice quizás en Eclesiastés 4:9, un pasaje hermoso que nos habla de lo que es una manera práctica de esta relación. Dice Eclesiastés 4:9, mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Versículo 10 dice, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Y habla de que hay del que esté solo, porque ¿quién lo va a ayudar a levantarse? Y añade en el 11,
También si dos duermen juntos se abrigarán mutuamente. Esto es amor, esto es pasión. El libro de Eclesiastés enseña eso. Y si es cantar, más todavía. Claro, hay que ver al autor de estos libros cómo era. Era bien caliente. Era Salomón. Ustedes conocen la historia del hijo de David. ¿Y por qué menciono esto? Porque el matrimonio es eso. Uno deja su hogar, el hogar donde dejó para unirse en uno nuevo, donde ahora él va a calentar y ser calentado. Donde uno va a proveer y le van a ayudar también en equipo. No, la mujer va a decir, bueno, yo gano mi dinero y es mi cuenta y lo mío es lo mío, y lo mío es mío y lo tuyo es mío. No es así. No es así. No es. Ahora se deja donde uno estaba para unirse todo, unirlo todo. Por cierto, eso es ganancia. Eso es ganancia. Ahora, ¿qué se puede dejar? Muchos hablan de dejar la dependencia de los padres. Es verdad, pero nunca olvidemos sus consejos. Pero recuerden que entonces el consejo del esposo o de la esposa tienen que estar allí mutuamente entre ellos. Deben de ayudarse aún en consejos y con consejos. Deben de dejar también no las tradiciones. Eso es importante porque a veces quieren dejar tradiciones. Hay tradiciones que son buenas de las familias. No hay que dejarlas, no hay que abandonarlas. No, hay cosas buenas que se puede traer al nuevo hogar. Todo esto se menciona en la teología de los matrimonios. Y más adelante ustedes verán cómo todo esto tiene sentido y vamos a decir, ajá, más adelante en los demás sermones, pero esto es bíblico. Sí. Oh, había que buscarle una novia a Isaac. Pero una novia que fuera de la parentela ya, de la familia, que supiera, que entendiera de las culturas, de las tradiciones, aunque no supiera del Dios de Jacob, porque sabían, ya no había conexión de por muchos años. Pero ahora iba a conocer a Isaac y al Dios de Isaac. Así que cuando decimos dejar, estamos diciendo de dejar un techo, pero para estar verdaderamente en un nuevo techo con una mujer y la mujer con su hombre, mutuamente. Bueno, pero no se queda aquí, dice el pasaje que también se unirán. Se unirán, es la segunda palabra que aparece, clave. La primera es dejar, la segunda es unirse. ¿Y qué significa unirse? Mira, la palabra hebrea, unirse, significa pegarse. ¿Se acuerdan el Salmo? Su palabra se pegó en mi paladar. Ese verbo, mi lengua se pegó en mi paladar. Mi lengua se pegó. Es el mismo verbo. ¡Pum! Glue, super glue, se pegó. Ahora ellos se unen. Se unen. Y por eso, ahora vamos a Jesús. Por eso es que Jesús dijo que lo que Dios une, no lo puede separar el hombre. Eso lo unió el Señor. Es un glue especial, es una goma especial. No se puede romper. Eso es Génesis capítulo 2 y 24. Así que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y entonces, dice el pasaje, y los dos serán una sola carne. Oh sí, pero antes de llegar a eso es bueno recordar que pegarse para hacer ayuda, esto es para las esposas, ayuda idónea, perfecta. Eso lo prediqué la semana pasada, el domingo, pero es bueno recordar que eso tiene su máximo significado en este pasaje ahora. Porque cuando Adán dijo hueso de mis huesos, cuando el Señor habla de que les hizo una ayuda idónea, cuando vemos todo eso junto, estamos diciendo que esa mujer está pegada al hombre. Y el diablo es astuto porque el diablo quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en otras. Y lo mismo le pasa a las mujeres. Cuando empiezan a irse los ojos detrás de otras o de otros, entonces comienza la goma a aflojarse, comienza a despegarse y comienza a quebrar la relación. Por eso hay que cuidarse. Más adelante aterrizaremos aquí otra vez en otros sermones para cuando hablemos sobre lo que es el amor en la pareja, sobre lo que es la intimidad, sobre muchas cosas.
Todo eso va a aterrizar en la doctrina y en la teología. Y esta es teología. Hay que unirse en ideas, en doctrinas, en fe y en principios. Hay que unirse en las finanzas. Hay que unirse en las metas. Claro, las metas tienen que ser realistas. Oh, mi amor, mi sueño es tener un avión. Yo me reía el otro día con mi mamá recordando a alguien que nos decía que ya sabía lo que iba a hacer en el futuro. Iba a comprar una línea aérea. Y nosotros lo mirábamos y no podíamos concebir que él hablara así. Esquizofrénico, ¿qué le pasa? Una línea aérea. Porque la meta era expandir, que en cada asiento, como hacían los gedeones, tuviesen una Biblia. Su idea era bonita, pero tener una línea aérea, y más donde él trabajaba, no creo. Al menos con $8 la hora, eso no se podía hacer. Hay que tener una meta realista. Esposos, hay que poner metas realistas, reales, que sean alcanzables, que no sean idealistas, que no sean fanáticas. Esposas, tengan metas verdaderas. No sueñen con una casa en cara de miles y miles de dólares cuando usted puede vivir feliz en una casa más sencilla. Porque después el mortgage alto va a hacer que su matrimonio se despegue. Esposos, no sueñen con camionetas y carros caros. Queremos carros caros. Esto no es mío, esto que estoy haciendo, estoy citando consejeros. Wright dice eso a menudo. Cuidado con el carro con que tú sueñas. Sí. Por el carro que oras, porque puede despegar tu relación. Tenemos que ser unos en propósitos y tenemos que ser unos en la vida espiritual. No podemos ser dos, tenemos que ser uno en el mismo sentido espiritual. Que por cierto, esto me lleva a recordar el pasaje de cuidado con unirse en yugo desigual con los infieles. Es verdad que ese pasaje no tiene que ver con los matrimonios, pero es aplicable también a los matrimonios. Repito, no tiene que ver con los matrimonios, pero es aplicable. Hoy en día usted ve muchachas cristianas buscando novios cristianos. No, perdón, muchachas cristianas buscando novios que no son cristianos y viceversa. Y a veces me pongo a conversar con pastores sobre el tema y la conclusión en privado aquí entre pastores y a veces con amigos míos, y se los voy a decir, hermanos, es la siguiente. A veces las muchachas crecen en las iglesias y sus madres no les enseñan que Satanás anda como una serpiente muy vivo, las convencen con palabritas bonitas. Y entonces los hombres cristianos, que son unos caballeros, no van a hacer las cosas que ellos hacen en el mundo, pues entonces las muchachas cristianas no los quieren a ellos, no los aprecian. Yo he tenido jóvenes que se me han quejado a mí en mis años de ministerio. He escuchado eso. 13 de pastor, de joven, director de jóvenes, y 16 aquí, o va a ser 17 en esta congregación. Yo les digo, a veces esa es una de las quejas, y uno lo ve. Así que hay que enseñar a nuestros hijos, y al final serán una sola carne. O sí, una sola carne, aunque el sexo sea diferente, aunque sea un hombre y una mujer. Pero eso es lo hermoso. Estas cosas hay que predicarlas hoy en día, antes no. La hermosura está en eso, que es un hombre y una mujer, sexos diferentes, se unen. Y esa es la hermosura. Es ahí donde se puede practicar todo lo que habla el libro de Eclesiastés y cantares. Pero sobre todo cantares, sí. Hay pasajes de cantares que cuando yo los mencione, yo estoy orando para ver cómo yo voy a exponerlo en internet. Y espero que ya para entonces la iglesia esté aquí. Una carne, pero dos teólogos, hay doctrinas diferentes y tenemos que entender que aun cuando hay creencias diferentes, tenemos que entender que somos uno en Cristo, el nuevo nacimiento, una comunión, una iglesia. Una carne, sí, hay dos personalidades, dos seres diferentes, dos personalidades, pero que se unen y hay que poner a un lado las personalidades, y esto suena raro, no la personalidad de uno, hay cosas de actuaciones y comportamientos que hay que ponerlos. Si uno se molesta por ciertas cosas, tiene que ponerla a un lado, humillarse para poder complacer a la esposa y viceversa. Y una carne significa también que hay dos templos
del Espíritu Santo que se unen. En otras palabras, aunque el pasaje del templo del Espíritu Santo es un pasaje que verdaderamente en el original, el contexto se refiere a la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Se refiere a un lenguaje comunitario a la iglesia, pero también a nivel privado pudiéramos decir, personal, que cada uno de nosotros es templo, es morada del Espíritu Santo. Y hay que respetar y amar a la esposa y viceversa. Y entonces, el pasaje termina con un verso misterioso. Dice el versículo 25 que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Mi análisis, mi manera de estudiar la Biblia es exegética, es mi entrenamiento. Y es buscar los periscopes, decimos en el griego, en el hebreo parecido. Usamos los párrafos donde se conectan, donde se desconectan. Y este es un pasaje misterioso porque uno dice, bueno, ¿se refiere este versículo 25 a lo que le llaman el capítulo 2 o es comienzo del capítulo 3? Porque habla de que no se avergonzaban, estaban desnudos, estaban en cueros, como dicen los teenagers. They were naked, pero no se avergonzaban. Pero luego cuando pecaron, sí se avergonzaron. O sea que muchos diríamos, yo tiendo a ser de ahí, creemos, quizás este versículo tenga que ver con el pasaje siguiente. Pero como quiera que sea, lo voy a dejar con lo tradicional. Voy a dejarlo con el versículo 25. Y si lo hago así, anoten esta aplicación. Nos habla que en la sencillez matrimonial está la belleza. Estaban ambos desnudos. Y muchos dirán, bueno, hay que andar desnudo en la casa. No, no es eso lo que estoy diciendo. Bueno, si un matrimonio lo hace, que lo hagan. Pues no hay problema. Que sean felices desnudos los dos. No hay problema. Mientras tengan las ventanas cerradas, para que no los acusen de exhibicionismo y los metan presos. No hay problema. Pero lo que sí está claro es que aquí se habla de algo que es típico de nuestro Señor Creador, y es de la belleza de la sencillez. Dios los hizo desnudos y los dejó desnudos. Un momentico, pero si Dios es el Dios creador y poderoso, ¿por qué cuando Dios creó a Adán y luego cuando le trajo a Eva no lo vistió como un rey? Y luego cuando le trajo a su esposa, a su hermosa Eva, que ella debió haber sido muy linda. Sí, claro que sí. Cuando se la trajo, no se la trajo vestida como una reina. Ella era la madre de todos los seres vivientes. ¿Por qué no hizo eso Dios? Quizás entonces, teológicamente hablando, aquí hay un mensaje. Es la sencillez. No vamos a andar desnudos ahora en las calles, ni en ningún lugar. Pero es quizás la sencillez lo que Dios quiere. O quizás yendo más allá, pureza. Ellos estaban puros. No estaban contaminados porque todavía no habían hablado con la serpiente, no habían comido la fruta, eso llega al otro capítulo. Estaban limpios y por tal motivo andaban desnudos. Y la Biblia añade una segunda línea o pequeña subcláusula en ese texto hebreo. Pero no se avergonzaban. No se avergonzaban. No hay vergüenza cuando estamos con Cristo. No hay vergüenza cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestros matrimonios. No hay vergüenza. There is no shame when we have Jesus Christ in our heart. I'm telling you, cuando yo estoy hablando a veces con personas, a veces militares, y les estoy hablando a veces porque cuando me preguntan, yo les digo, no importa lo que haya pasado en tu vida, tú puedes restaurar tu hogar. Yes, you can do that. You know why? Because Jesus Christ can restore your family. Jesucristo puede restaurar tu familia. No importa cuánta vergüenza haya llegado, no importa cuánta deshonra haya llegado, el creador de Adán y Eva es el mismo creador de hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si los matrimonios no aprenden esto, recojan las maletas y cambien de fe, cambien de doctrina, dejen a Dios, dejen a Cristo, porque si Dios no tiene el poder para restaurar a Adán y Eva, pase lo que pase, entonces tenemos
tenemos un Dios miserable que no tiene poder, pero Dios es un Dios creador, un Dios hermoso. Nuestro Dios es tan maravilloso que Él puede tomar un matrimonio y no importa dónde hayan caído, como veremos en el Génesis capítulo 3, la vergüenza, la deshonra, Él la borra, Él la quita, porque ese es el poder de Dios. Quizás Génesis capítulo 2 termina con esta porción para mostrarnos nuestro Dios creador, pero sobre todo la gracia de nuestro Dios creador. Quiera Dios que nosotros entendamos estas hermosas doctrinas de la creación, del matrimonio, de la familia, porque esta es la gracia de Dios. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Y si por alguna razón no se tiene a Jesucristo, pues no van a poder experimentar esto. Quiera Dios que sea así. Amén.